Este programa es presentado por Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, tu corazón merece lo mejor, @DR-Asdrúbal Alfonso. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Comenzamos esta consulta de Tu Consultorio Podcast, como siempre, saludando a toda la audiencia de la 96.9 FM, la Radio Podcast. Así nos consiguen todas las redes sociales, @la Radio Podcast, tanto en Twitch, YouTube, X y también en Instagram nos consiguen de esta manera. Mi cuenta, @Daniela J. Salas, ya unida en conjunto a través del Instagram Live con la cuenta de nuestra especialista. Daniela J. Salas a través del micrófono, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, presentamos a la protagonista de este podcast. Se trata de la doctora Carmen Navarro, especialista en fertilidad, ginecólogo y además representante de Venezuela en diferentes países, de diferentes sociedades de fertilidad. Ella es la encargada de esta consulta el día de hoy porque vamos a hablar de fertilidad, así que un gusto recibirla. Bienvenida. De verdad, muchísimas gracias, Daniel, a ti, a todo el equipo por permitirme estar hablando de estos temas tan interesantes. Ya sabes que la fertilidad es algo que me apasiona y sé que para la mujer es muy, pero muy importante hablar de fertilidad y tener la posibilidad de ser madre. Por supuesto, a pesar de que en Venezuela vemos que muchas mujeres, son bastante fértiles, hay otra parte de la población pues que necesita ayuda para poder lograr quedar embarazada. Entonces esto es algo que también se habla mucho hacia la mujer. Siempre nos enfocamos a la fertilidad a la mujer, por lo menos en la parte social, la sociedad. Pero qué tan importante es la conjugación de la pareja, no solamente en la comunicación y la planificación, sino también en la revisión realmente de ambos individuos. Fíjate, es importante lo que acabas de decir porque, como tú lo dices, socialmente se piensa que la infertilidad tiene que ver exclusivamente con la mujer, que el hombre es fértil incluso hasta que se le acaban los años de vida, y eso no es así. Fíjate que hay algo que comentaste, que la población venezolana es bastante fértil, pero desde hace unos 10 a 13 años para acá hemos visto cómo ha mermado inclusive la capacidad que tiene la venezolana de reproducirse, es decir, que no hemos escapado a la realidad mundial donde la tasa de recambio poblacional es cada vez menor. Es decir, anteriormente una mujer venezolana tenía una tasa de recambio poblacional de hasta 5 o 7 hijos. Hoy día estamos por debajo de 2 hijos nacidos vivos por mujer, independientemente de la edad, porque hemos visto que incluso todos estos cambios climáticos nos han afectado y el hombre no escapa a lo que está ocurriendo. La calidad del semen en nuestros varones se ve muy complicada. Pues tiene mucho que ver con los hábitos, aparte del tabaco, el sedentarismo, el alcohol, también tiene mucho que ver con la manera como nos alimentamos y el error que se puede cometer en una consulta de fertilidad, y esto lo digo porque muchas mujeres esperan ir a una consulta solo con el ginecólogo y no van a la consulta de fertilidad, es que el médico, al no ser especialista en fertilidad, no evalúa al varón. Y te voy a decir algo, así el hombre haya sido papá de un bebé que tiene menos de un año y medio, debe ser estudiado, porque el hombre es muy cambiante con la calidad de sus espermatozoides. En 90 días pueden ocurrir cambios que son completamente diferentes a lo que vimos 90 días antes de que una persona venga, porque influye el estrés, influye el agotamiento, influye, como te digo, los hábitos, y todas estas cosas que nos están ocurriendo afectan al varón. Entonces a veces la mujer se somete, gasta, se hace tratamientos costosísimos, evaluaciones que son muy molestas y muy dolorosas, y resulta ser que el problema era el varón. O sea, hay que estudiarlos a ambos. Sí, el estudio es importante y siempre lo vemos.
Nosotras las mujeres empezamos con el proceso del desarrollo y ya nos están llevando al ginecólogo, o por lo menos la mayoría. Eso es lo que debería ser así para llevar de una vez el control de cómo está todo el desarrollo de nuestro cuerpo y de nuestros órganos reproductores, aunque estemos muy pequeñas. Pero al varón se le ve es que va al urólogo ya ha pasado los 40 años y no con tanta frecuencia. Por lo menos a nosotros nos piden una vez al año ir al ginecólogo, pero el hombre no tiene como un control más específico. Sí, el hombre realmente se preocupa de ir a un control cuando tiene cuando es un muchacho o tiene una enfermedad de transmisión sexual o cuando les molestan de repente algo en sus genitales, como por ejemplo el varicocele, que es bastante frecuente. Pero fíjate tú que de manera alarmante nosotros... en nuestra fundación, que es Mujeres Rosa, a pesar de que se llama Mujeres Rosa, también trabajamos con todo tipo de cáncer y cáncer en niños, adolescentes, en hombres, en mujeres. Y el año pasado, trabajando con la sociedad, nos alertó muchísimo ver cómo incluso el cáncer de pene, el cáncer de testículos, se presentó también a más tempranas edades de lo que estábamos viendo anteriormente, que se presentaba en la población venezolana. Y eso hizo que, por supuesto, en la clínica de fertilidad comenzamos a tener más participación incluso de los oncólogos que nos llamaban para decir, mira, este muchacho está diagnosticado de esta patología y ¿qué podemos hacer para preservar la fertilidad? Porque también en el varón preservamos la fertilidad. Entonces, Claro. es importante que el hombre se chequee, sobre todo, Daniela, y acá quiero hacer un inciso muy importante y con mucha responsabilidad. Cuando los muchachos comienzan a ir al gimnasio, desde muy tempranas edades, tienen ese afán de desarrollar ese músculo como sea y comienzan a automedicarse Con o a esteroides. escuchar quizás a los entrenadores, mira, ponte esteroides, ponte una serie de cosas que son sustancias anabolizantes que van a estimular la producción de músculo, pero van a bloquear las gónadas. Y muchos de estos caballeros no solamente van a tener problemas de potencia íntima en el rendimiento en su potencia, sino que también la capacidad de producir espermatozoides en todos estos muchachos, que de paso son bellísimos cuando van a esos gimnasios, se ve muy afectada por el uso de sustancias anabolizantes, de esteroides, que le afecta casi de manera irreversible la fertilidad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Claro que sí. Hoy estamos hablando de fertilidad, pero también estamos hablando de la pareja. Y esto es sumamente importante. Por acá, Will Acción nos dice, tengo 50 años y nunca he ido al urólogo. ¿Será necesario? Claro que sí, Will. Ya te corresponde hacerte todo tu chequeo y todos tus estudios, ¿no, doctora? Así es. Mira, la próstata, que es ese órgano tan masculino y del que todo el mundo habla, tiene una condición biológica, bioquímica, que viene grabada en las células. La próstata comienza a tener un efecto de hiperplasia fisiológico, biológico, que va a ocurrir en todos los hombres a partir de los 40 años. ¿Y por qué ocurre una hiperplasia prostática? Tienen que saberlo. La hiperplasia prostática es aumenta de tamaño porque necesita generar sustancias que dejan de producirse biológicamente cuando envejecemos. Entonces, es natural que una próstata comience a tener un proceso de hiperplasia. Nosotros tenemos hiperplasias que son mínimamente detectables o hiperplasias que son detectables, que son benignas o son malignas, pero fisiológicamente una próstata se va a hiperplasiar después de los 40 años. Ahora, el cáncer de próstata o las patologías prostáticas son una de las primeras causas oncológicas de muertes en el varón. Entonces, si te decimos que la hiperplasia, la próstata se va a hiperplasiar por condiciones fisiológicas, Va a cambiar de su tamaño. va a cambiar de tamaño. Y también su función va a variar. No sabemos nosotros qué tipo de hiperplasia tenga. Por eso recomendamos a todo hombre mayor de 40 años acudir a hacerse su chequeo de próstata, porque no sabes si tienes una hiperplasia, qué tipo de hiperplasia tienes o cómo te puede afectar, no solo para la fertilidad. Por acá también nos escribe Carol Díaz 114, dice, tengo 34 años y me detectaron fallo ovárico primario y aún no tengo hijos. La mayoría de mis tías sufrieron de menopausia precoz.
Sí, si tienes 34 años y no tienes hijos, yo de verdad que te aconsejo que acudas a la consulta y ojalá puedas venir a nuestra consulta de fertilidad. Quiero decirte que siempre se nos ha dicho, de hecho, cuando nosotros estudiamos medicina se nos decía que la mujer nacía con cierta capacidad de óvulos para reproducirse y una vez que se acaban esos óvulos ya no nos podemos reproducir más, que después de los 35 o 38 años es muy difícil. Pero nosotros somos pioneros en el mundo desde 2016 en una técnica que es la bioregeneración o el rescate de la reserva ovárica. Hemos sido referencia a nivel internacional con este trabajo. Incluso viene mucha gente de fuera del país a tratar de reactivar ese ovario. El ovario, especialmente en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, va a envejecer más rápido. ¿Por qué? Porque con cada ovulación, en vez de ovular 4 o 5 folículos, una mujer con poliquístico ovula 15, 20 folículos y cada ovulación es una fibrosis sobre el ovario que hace que no llegue el oxígeno, no llegue la sangre, no lleguen los nutrientes y por eso envejecen. Una mujer que tiene menopausia hoy comenzó a envejecer los ovarios 15 años antes. Por eso no esperes a que se te vaya la regla por completo para pensar que tu ovario envejeció. Entonces puedes rescatarlo, tienes buena edad, acude a la consulta que yo creo que sí tenemos cómo ayudarte. Claro, entonces hablemos entonces de esos ovarios. Ya vimos que lo importante que es que en la consulta sea evaluado hombre y mujer, ya bueno, se referirá al urólogo en caso de ser necesario. ¿Cuáles son los estudios básicos que le realiza a la pareja cuando están verificando su fertilidad? Ok, a mí me gustaría, lo bueno es que esto queda grabado. Sí, sí, claro. Va a quedar grabado. En YouTube, en Instagram, también va a estar ahí colgado, así que lo puede decir. Es importante que quede grabado y que si no agarren un papel y un lápiz porque esta clase no se la van a dar en cualquier parte. Esta es Daniela que está aquí, preparando. Aquí. Entonces, fíjense ustedes, hay unos exámenes que son elementales y que todo médico de fertilidad le hace a los pacientes, que usted no tiene que ser médico para saber cómo está su reserva ovárica. Entonces, ¿qué se va a hacer? Día 1, 2 o 3 de la regla. No se lo puede hacer otro día, ¿ok? Tiene que ser el día 1, el día 2 o el día 3 de la regla. Yo digo máximo 4, no pasen al 5 porque ya no sirve. ¿Cuáles son los exámenes que ustedes se van a hacer? El primer examen es FSH, así tal cual, FSH, que es hormona estimulante del folículo, ¿ok? La hormona estimulante del folículo, ustedes van a tener un rango que tiene que estar de 3.5 a 10. No puede estar por debajo de 3.5 ni puede estar por encima de 10. Allí tenemos el primer dato. Esa es la hormona que nos dice la capacidad que tiene el cerebro de estimular o de dar una orden para que tu ovario responda y te mide cantidad de óvulos. La segunda hormona, LH, hormona luteinizante. Esta hormona tiene que ser la mitad del valor de la FSH, es decir, usted tiene 8 de FSH, la LH debería ser 4. ¿Qué pasa si la tienes más alta? Pues las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, las mujeres que tienen resistencia ovárica van a tener la LH mayor que la FSH. Eso hace que usted no ovule, aunque usted tenga ese dolorcito, aunque le hagan un eco y diga, mira, se formó un folículo. Si usted tiene la LH mayor que la FSH, usted no está ovulando, ese óvulo no sirve, ¿ok? La tercera hormona que se va a medir, estradiol. El estradiol, día 1, 2 o 3 de la regla, tiene que estar de 35, es decir, por encima de 35 y por debajo de 80. Estos niveles son elementales para decir la reserva ovárica de usted todavía está buena. Y la última hormona que le va a hablar ahora de calidad genética de sus óvulos se llama hormona antimuleriana. Y la hormona antimuleriana, que es la que le habla no de cantidad sino de calidad genética, debe estar entre 1 y 2.5. Ya con esas hormonas, usted sin ser especialista de fertilidad, usted dice, así está mi reserva ovárica según lo que Daniela y la doctora Carmen me dijeron, aquí voy. ¿Qué usted va a hacer con eso? Pues ya usted tiene el primer diagnóstico, corro o no corro, me espero o no me espero. Lo ideal es que vaya. Si usted tiene menos de 35 años, espere un año para ver si con relaciones programadas con su pareja, ininterrumpidas, sin el uso de anticonceptivos, si no se embaraza en un año, vaya al especialista. Más 33 años, vamos a dejarlo en 33 años. Si usted tiene más de 33 años, espere solo 6 meses, porque si en 6 meses usted no se embarazó,
usted tiene que acudir urgente a un especialista de fertilidad. Menos mal que dice que hay que acudir, no que no se va a poder. Sí. No, mira, yo tengo embarazadas. De hecho, el año pasado estuvimos en Praga y presentamos un caso de una de mis pacientes con 52 años embarazada con sus propios óvulos. Entonces, claro, tampoco es que me van a decir, bueno, como yo tengo 38 y la doctora embarazó una de 52, me voy a esperar 10 años más. No, señor, usted venga a la consulta, que eso no es la regla, esa es la excepción. Claro, y además a los 50, aunque ya nos estamos viendo más jóvenes siempre, cada día, yo siempre lo digo que las generaciones han cambiado, pero ya también nos queda como que también pocos años en conjunto con ese bebé o ese niño que está creciendo, entonces hay que estar de pilas con eso. Por acá, M. Castillo Canache nos dice lo siguiente. Buenas, doctora. Tengo 65 años y tengo una pareja de 30 años. Y después de 10 años ella quiere ser mamá. Nunca se ha cuidado y aún no queda embarazada. Bueno, fíjate, hay que tomar en cuenta las características de los espermatozoides. Como yo les digo, recuérdate que la próstata comienza a hiperplasearse a los 40 años y la generación de espermatozoides, la calidad de los espermatozoides también desmejora. No quiere decir que tú no puedas ser papá, pero sí hay que evaluar cómo está la calidad de tus espermatozoides, porque de repente, fíjate, una cosa es el semen y otra cosa son los espermatozoides. Y eso los quiero aclarar, porque a veces los caballeros creen que porque tienen una eyaculación abundante, tienen una fertilidad que los acompaña. El semen es el líquido, es un líquido que se produce tanto de las vesículas seminales como de la próstata. Y usted puede tener muchísimo semen con 0 espermatozoides. Entonces, el espermatozoide es otra cosa. Es importante que te hagas un análisis, un espermatograma, a ver cómo están la calidad de tus espermatozoides en cuanto a motilidad, morfología, en cuanto a supervivencia de los espermatozoides, que es una de las cosas que se pierde con el pasar de los años. Pero se puede lograr. Claro, y evaluarse como pareja también, ver también qué sucede, si es hacia el caballero o hacia ella, o ambos, para solucionarlo. Lo importante es solucionarlo y no echarse las culpas, ¿no? No estar en esa situación, sino que tener una planificación que le permite también estar tranquilos, porque el estrés también es un factor que juega en contra de la fertilidad. Lo vemos incluso en películas, lo vemos en ficción, en donde de repente hay una pareja que está buscando quedar embarazada, pero tienen horarios rígidos o tienen días específicos, entonces lo hacen con la presión del embarazo, entonces ahí también el estrés y el cortisol no ayudan en nada. Sí, hay algo que es importante, que es el movimiento, por ejemplo, de los cilios a nivel de la trompa, el movimiento que se hacen de todas esas células que tenemos incluso desde dentro de la vagina y que ayudan al desplazamiento del espermatozoide por esos tubos que son maravillosos, que es la trompa, y que tienen un movimiento que depende de la acción de las hormonas. Por ejemplo, el cortisol cuando está alto va a bloquear a la acción de la oxitocina, va a bloquear la acción de la progesterona y eso hace que esos cilios que deberían desplazar los espermatozoides hacia el extremo distal de la trompa, que es donde va a encontrar al ovocito para fecundarlo, no se dé. Pero es que a veces se da. Entonces el movimiento contrario con el aumento de cortisol, con la oxitocina exagerada, hace que no se desplace el embrioncito o que sí se queda atrapado, hace un embarazo ectópico o que si llega finalmente al útero no se implante porque hay algo que nosotros llamamos que son pinópodos de implantación, que es la expresión de esos chuponcitos que reciben al bebé y que por supuesto los niveles elevados de cortisol lo van a bloquear. Entonces el estrés no es amigo de la fertilidad. Bueno, ya sabemos, como que a buscar relajarse. También he estado viendo en las redes, que se ve de todo, y quiero consultarle a usted, doctora, sobre, por ejemplo, el uso de lubricantes calientes, que no son tan buen aliado para la fertilidad. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Qué hábitos o qué cosas nos impide o no nos ayuda mucho a la fecundación? Mira, hay algo que a las mujeres les encanta hacer y es hacerse duchas vaginales. Entonces empiezan a hacerse duchas para lavarse. Yo creo que uno de los órganos que no se deben lavar nunca, a menos que tu ginecólogo te haya dicho que está enfermo y que ameritas un cambio de pH, es la vagina. Cuando tú te comienzas a colocar duchas, tú estás barriendo el pH
de la vagina, estás barriendo los microorganismos que allí viven, que es nuestra microbiota, nuestra flora, y eso hace, por supuesto, que la vagina se convierta en algo muy nocivo para los espermatozoides y va a alterar la fertilidad. Obvio que los cambios de temperatura con las duchas calientes o frías también va a afectar a todo lo que es el microambiente de la vagina. Fíjate tú, cuando tú colocas las duchas, primero tienes que saber, la vagina tiene un pH ácido. Cuando veíamos biología y estudiábamos lo que era lo neutro, lo ácido, eso es el pH. La vagina tiene un pH ácido que es más o menos de unos 4.5, 4.7. El semen tiene un pH alcalino, es más o menos 6, cercano a 7. Y es importante porque se equilibran, ¿ok? La vagina tiene que ser ácida para protegernos de ciertas lesiones. La vagina tiene que ser ácida para que no esos 300 millones de espermatozoides no suban todo, porque imagínense ustedes cómo sería el embarazo. Y la vida es una carrera, tiene todo en contra, la vida tiene todo en contra. La especie humana se hizo para no reproducirse. Es difícil reproducirse. Cuando ustedes hacen duchas, cambian el pH, van a alterar más la condición de esa vagina, que va a ser más nociva para el pobre espermatozoide que tiene una batalla campal para llegar a esa trompa. Entonces, es preferible no colocarse ducha. Ahora, con los lubricantes, Daniela, con los lubricantes tenemos una situación. Siempre que tengan que usar un lubricante, tienen que hacerlo un lubricante a base de agua, que no tenga perfumes, que no tenga nada de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres no lubrican, y cuando no lubrican asocian eso con, aparte de la ansiedad, estrés, las mujeres que tienen tabaquismo, que no lubrican. Si usted no está lubricando lo suficiente es porque su ovario puede estar dando una señal de que está envejeciendo. Entonces hay que evaluarlo. Con respecto a los desodorantes vaginales, ¿qué opina? Eso no se debe usar. La vagina es un órgano que tiene un olor particular. Nosotras tenemos las ferormonas que tienen, eso es una manera de nosotros comunicarnos sexualmente, bioquímicamente con nuestra pareja. Si su vagina huele mal, porque a veces nos contaminamos con una cagnarela o con algún microorganismo que huele a pescado, eso es enfermedad. La vagina tiene un olor particular. Ni es ácido, ni huele fétido, ni huele nada. Es el olor de la vagina. No hay que colocar desodorante porque eso va a alterar ese microambiente de la vagina. Si huele mal, tiene que acudir al ginecólogo, más nada. Bueno, ya con estas recomendaciones vamos a ir a la pausa, vamos a cumplir con compromisos comerciales y la doctora Carmen Navarro nos sigue acompañando al regreso para hablar de fertilidad. Estamos viendo recomendaciones tanto para hombres como para mujeres e incluso hábitos diarios que podemos tener que están jugando en contra a la fertilidad. Así que recuerden nuestras redes, estamos activos con ustedes por @laradiopodcast a través de las diferentes plataformas, tanto en Twitch, YouTube, X y también en Instagram. Y estamos también con ustedes a través de mi cuenta @DanielaJSalas y @tenerbebé. Así es la cuenta de nuestra especialista, la doctora Carmen Navarro. Volvemos luego de este corte comercial. Seguimos con ustedes a través de la radio podcast en tu consultorio podcast hablando sobre fertilidad con la doctora Carmen Navarro. Seguimos conectados con ustedes a través de redes sociales, pero antes de continuar con nuestra conversación, con esta entrevista de fertilidad, vamos a escuchar y ver la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Bueno, y la recomendación médica de esta semana es que acudan a la consulta de ginecología, especialmente todas las niñas y mujeres que ya tienen su primera menstruación. Es importante que lleven a sus niñas, que vayan las mujeres, que las abuelitas también deben acudir a la consulta, incluso aquellas mujeres que se quitan el útero y piensan que no deben venir a la consulta, pues vengan, porque recuerden que la primera causa de muerte de la mujer venezolana tiene que ver con la esfera ginecológica. Por acá tenemos más participación, más preguntas. Saludamos a todas las personas que nos escriben. No nos da tiempo de mencionarlos uno a uno a todos, pero todos son sumamente importantes para nosotros. Y la doctora Carmen, con todo el amor del mundo, nos está ayudando a responder las preguntas. Por acá estoy buscando una que nos preguntaba que si tenía estenosis, se ovulaba. Esto la hace Belkis. ¿Qué nos dice, doctora? La estenosis
cervical, o sea, la estenosis es, para las personas que no conocen el término, estenosis es estrechez, ¿ok? Y si es estrechez del cuello, que le llamamos nosotros estenosis cervical, eso claro que vas a ovular, porque tú ovulas por los ovarios y la estenosis está a nivel del cuello. Lo único es que se te hace un poquito más difícil que el espermatozoide logre ascender porque tienes el canal cervical un poco estrecho, pero eso se corrige en 15 minutos en el consultorio con una histeroscopia. Nosotros lo hacemos, un método de tornillito, y en 15 minutos resolvemos ese problema. Por acá también tenemos un comentario que nos hace Jorman. Los caballeros están hoy muy activos con el tema. Qué lindo que participen. Sí, que unos pregunten nos están bastante. preguntando sobre cómo quedar embarazados y otros que por qué. Por acá, por ejemplo, Jorman dice, aunque nos cuidamos de un embarazo, mi esposa quedó embarazada sin eyacular dentro. Esto también es un mito sobre la eyaculación interrumpida, ¿no? Entonces, por acá nos dice, y bueno, ella estuvo tomando vitaminas meses antes. ¿Sería esto la causa de poder quedar embarazada? Ya el bebé tiene 3 meses. Bueno, primero O sea, él tiene felicito. dudas porque Te dice... felicito y que Dios bendiga a tu bebé. Mira, hay algo que los caballeros tienen que saber. El peor método que ustedes pueden aplicar para El coitus evitar interruptus. un embarazo es el coitus interruptus. ¿Por qué? Porque ustedes, al igual que nosotros, también tienen una lubricación previa a la eyaculación, y esa lubricación previa que ustedes tienen en el momento del acto sexual tiene 30% del contenido del espermatozoide que ustedes van a eyacular. Entonces, si bien es cierto que no son los 100 millones, los 300 millones, ustedes tienen 30% del espermatozoide allí. Entonces, el coitus interruptus no es, y menos si tienes una mujer que está en edad fértil, que toma vitaminas y que está de verdad bien apta para quedar embarazada. Claro, ahí no, o sea, ese es un método no seguro. Para nada. En caso de estar evitando el embarazo en ese momento. Sí, el coitus interruptus, no, de verdad que no. Esto es importante decirlo porque se genera siempre por generaciones esta creencia, vamos a llamarla. Esta creencia que, bueno, ha hecho de que hay embarazos no deseados. Así como estamos hablando de embarazos muy, muy deseados, hay embarazos que de repente toman por sorpresa. Vamos a llamarlo así más que de otra forma, porque toman de sorpresa. Siempre un hijo será una bendición, ¿no? Sí. Así es, sí, pero ya saben que eso es lo que ocurre, y menos en las parejas jóvenes, los adolescentes que dicen, bueno, yo me voy a cuidar con esto, y menos que son más fértiles que nada, de verdad. Bueno, aquí en cabina tenemos más caballeros que otra cosa. No, sí, es que si ustedes los vieran, Aquí yo quiero somos... voltear la cámara para que ustedes vean cómo se puya uno con el otro. Y yo, Dios mío santo, ¿de qué están hablando estos muchachos aquí? Aquí el porcentaje menor somos mujeres en este momento en cabina. Prevalece el sexo masculino activo acá en cabina, en compañías, tanto en la activación del equipo Tienen hasta técnico. una libretica escribiendo todo lo que estamos hablando. Mira, ahí aquí. están haciendo señas de que sí. Pero sí, hoy han participado muchos caballeros y se han conectado muchos caballeros. Es importante también que conozcan cómo hacer las cosas también bien, ¿no? Entonces, hablamos de hábitos que entorpece o que no ayudan en la fertilidad de la mujer, pero qué hábitos también pueden ser contraproducentes para los hombres. Mira, ¿sabes que eso es fascinante? Yo no sé, yo siempre que me hacen esta pregunta, yo les hablo de los abuelitos de antes, que antes los abuelos eran súper fértiles. No sé, mi abuelo, por ejemplo, decía, yo a mi esposa la beso y se embaraza de lejos, ¿no? Ellos tuvieron 12 hijos. ¿Qué pasa? Los viejos de Dice antes, por ahí Pablo, imagínate. y vamos con los hábitos. Es que el solo hecho de cómo tú usas la ropa interior te va a hacer más o menos fértil. ¿Y de dónde saca esta doctora esta cosa? Bueno, ya te voy a contar. Los abuelos de antes, nuestros abuelos, usaban una ropa interior muy holgada, le llamaban calzones, ¿sí? No es que yo no quiera que se pongan esos boxers que hace que ustedes se vean tan sexy y todo lo demás, no. Pero lo que quiero que sepan es que el testículo fisiológica, anatómicamente, tiene una defensa contra el calor. Nada afecta más la fertilidad que el calor, ¿ok? Cuando usted tiene frío,
sus testículos se retraen. De hecho, la entrepierna es una de las más calentitas. Cuando tenemos frío nos metemos las manos allí para calentarnos. Cuando usted tiene frío, pues el testículo sube automáticamente. Y que si no, que me lo diga este poco de caballeros que está acá. Que están haciendo que con la cabeza, están diciendo dicen que sí, cuando usted tiene calor, los caballeros, escúchame bien, cuando usted tiene calor, el testículo desciende. Y eso porque eso no es una maña de sus testículos, eso es porque biológicamente, fisiológicamente, el testículo no tolera ese medio grado de temperatura que tiene la entrepierna cuando hace calor, y si se pone caliente, se detiene la espermatogénesis y se detiene la esteroidiogénesis, porque el 95% de esa testosterona de los hombres se produce allí en el testículo. Entonces, por eso el testículo es tan delicado, sube y baja con los cambios de temperatura. Ahora, si usted se pone un interior muy apretado, imagínese usted está quemando a esa síntesis de espermatozoides y también de esteroidiogénesis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas hormonas que ya no son tan masculinas? Entonces comenzamos a ser poliamorosos y binarios y todo ese poco de cosas que tienen sus otras explicaciones. Pero aparte de eso, mira, los ciclistas que usan esos testículos tan apretados siempre generalmente tienen problemas de fertilidad, el uso de esteroides, como dijimos en el gimnasio, sí. El tabaco, el sedentarismo, la obesidad, pues todos esos son hábitos que van a afectar la fertilidad masculina. Estamos así como tomando nota, ya saben, mujeres, rompan todos esos boxers que les queden apretaditos a sus hombres. No, póngaselo, pero que de vez en cuando, miren, ustedes caballeros que están en oficina todo el tiempo, yo le digo a mis caballeros, mira, cómprate un criopack, un criogel, si vas a estar en esa oficina metido todo el tiempo, es que yo también cuido los testículos, claro, porque es mi mundo, es la fertilidad, entonces pónganse un criopack, un criogel, o si llegas a la casa después de haber estado en esa oficina, o nuestros caballeros que manejan las gandolas, que manejan los camiones, que están en esas carreteras, nuestros pilotos, los cocineros que están en... los cocineros, los pilotos, los que manejan en los barcos, no sé si se dice maneja, ¿no? Pero que están con esos radares, siempre le digo, llega a tu casa, hazte un baño de agua helada, ponte así sea una poncherita con hielo, ponte a ver Netflix, lo que sea que vea, pero darle al menos unos 15 minutos de frío a esos testículos para reactivar esa espermatogénesis. Ya saben, también a enfriar los testículos. Sí, señora, enfriarlos. Uno se ríe, pero es verdad. Sí. Uno se ríe, pero es cierto, esta recomendación es real. Por acá Luis nos pide que le mandemos un saludo. Saludos para ti, Luis. Estamos aquí activos con ustedes y aunque lo tomamos de forma jocosa, como todo lo venezolano es así, hay que tomarlo en cuenta y bueno, de repente hablarlo de esta forma se le queda como más grabado a las personas que nos están escuchando y lo toman un poco más en cuenta, ¿no? Entonces, activos y pendientes con eso, ya saben, hombres, coitus interruptus no es una garantía de que sea un método anticonceptivo seguro para no quedar embarazado. Ya ese líquido preseminal ya tiene espermatozoides. Ya tiene, exactamente. Y si usted se está cuidando para poder tener familia y ampliar pues el número de miembros con estos bebés, ya sabe, el frío también ayuda. Ayuda muchísimo. No se imaginan ustedes cómo se mejora la espermatogénesis con el solo hecho de colocar hielo, colocar un criopack en los testículos. No tiene que ser directo, porque a veces, doctora, me muero del frío, imagínese usted, póngaselo usted. No, si quiere una telita encima de la ropa interior o encima, nuestros amigos gandoleros, nuestros amigos choferes de carretera larga, póngaselo incluso encima de la ropa. El criogel no se va a derretir y no le va a mojar los pantalones. Papá, imagínese, yo me bajo de ese carro con esos pantalones mojados, ¿qué van a pensar? Pero usted se lo coloca porque el criopack no se va a derretir y va a cuidar la vida, porque es que no es solo fertilidad, es que el testículo es el responsable de la producción del 95% de la testosterona. Entonces, como usted quiere seguir joven, saludable, y ustedes son testosterona pura, pues protegen la fertilidad, pero también protegen su salud. Igual las mujeres, el ovario no es solo para reproducirnos, el ovario es la verdadera fuente de nuestra salud y de nuestra juventud, no porque nos podamos reproducir o no, es que mira, para muestra un botón, cuando nos hacemos menopáusicas nos esperolamos completica, o sea, nos echamos a perder. ¿Y por qué? No porque no podamos tener hijos, sino porque el ovario, responsable del 95% de la producción de hormonas femeninas, se cae, por eso tenemos que protegerlo.
Por supuesto, por acá Buena Música nos dice, cada día se aprende algo nuevo, ya sé para comprar una bolsa de hielo cuando llegue a la casa. Bueno, todo es válido, hielo, frío pack, lo que usted quiera. El hielo seco también sirve y bueno, ya se están poniendo un poquito más No peligroso se porque ponga el hielo seco quema, así que no se vayan a quemar allí, no inventen tanto. Hielo, frío pack, ya, eso con eso es suficiente. Hasta si usted no quiere comprar nada, es una botellita de agua en el freezer y se lo coloca encima de la ropa para que no sea algo tan directo. No invente. Exactamente. Ya estaban inventando. No, Carmen. hay que atajarlo, ¿no? Sí. Hay que atajarlo. Y date cuenta que los caballeros inventan más. Ya veo. Por eso es que dicen que los hombres son más felices pero viven menos. Sí. Bueno, estamos hablando de fertilidad, ya vemos entonces los estudios que se tienen que realizar para saber cómo está su fertilidad, hombres, mujeres, esto es un tema de dos, no es un tema solo de mujeres, esto hay que tomarlo en cuenta, muy importante. Ahora, Carmen, una persona que se haya ligado las trompas en algún momento, porque bueno, dijo, no quiero tener más hijos, pero bueno, hubo un cambio de pareja, quieren tener un hijo con esta persona, ¿se puede revertir esto? ¿Ya es imposible hacerlo? ¿Qué ha pasado con esto? Ok, mira, déjame colgar una llamada que me está entrando acá. Fíjate, los especialistas de fertilidad debemos nuestra presencia en el mundo gracias a la esterilización de las trompas, ¿ok? La trompa es el sitio donde verdaderamente ocurre el milagro. Es donde se junta el óvulo con el espermatozoide con el óvulo y es donde el bebé pasa las primeras 36 horas de vida, ¿ok? Si usted tiene una esterilización quirúrgica, el procedimiento para que usted se embarace es una fertilización asistida, es decir, nosotros con el procedimiento de fertilización in vitro, que no es lo mismo inseminación, porque a veces me dicen inseminación in vitro. Inseminar es una cosa y fertilizar en el laboratorio es otra. Entonces, si sus trompas están obstruidas, va usted a un proceso de fertilidad asistida. Es decir, sacamos los óvulos, los juntamos con los espermatozoides de su esposo en el laboratorio, hacemos un bebé en nuestras incubadoras y le pasamos ya un bebé de 36 horas o de 72 horas a el útero materno y ya usted prácticamente sale teóricamente embarazada del laboratorio. ¿Qué pasa con la cirugía de recanalización de trompa? Que la tasa de éxito de una cirugía de recanalización de trompa es inferior al 10% en las mejores manos, que no son las mías, porque uno tiene que saber hasta dónde llegan sus limitaciones. Yo no soy especialista en cirugía de trompas, pero es menos del 10% la tasa de éxito. Cuando usted se pone a sumar lo que usted va a invertir en una cirugía de trompas, el tiempo que va a esperar, usted dice, mira, mejor me voy a un in vitro donde tengo una tasa de éxito del 65%, dependiendo de la edad y de las condiciones, antes de someterme a una cirugía que me va a dar menos del 10% de posibilidades. Interesante, por acá nos escriben. Muchos de estos temas no se tocan abiertamente, quizás por pena o por alguna otra razón. Pero qué bueno es tener una conversación abierta de este tipo con expertos en la materia. Bueno, en este caso la doctora Carmen, que es especialista en fertilidad, nos ayuda a entender un poco más, porque así nosotros creamos que nos conocemos perfectamente y que, bueno, conocemos nuestro aparato de arriba abajo. Hay cosas que desconocemos porque para eso se estudia, para eso se ven los estudios generales y además, bueno, se van a congresos. Próximamente tiene un congreso, ¿no, doctora? Sí, con el favor de Dios vamos a estar del 3 al 8 en Buenos Aires, Argentina. Allí voy a estar liderando un precongreso, me toca, con el favor de Dios, entrenar a médicos de otros países en estas técnicas de biorregeneración o de rescate de la reserva ovárica y aparte de eso tengo 3 conferencias más en el congreso como tal. Voy a estar hablando de hormonas femeninas y fertilidad, vamos a estar hablando de disruptores ambientales y la influencia de esto sobre la determinación del sexo del futuro bebé y vamos a hablar sobre el nuevo mundo que es sobre la microbiota y el estroboloma, cómo tiene que ver esta microbiota o qué tiene que ver esta microbiota con la verdadera síntesis hormonal femenina. Hablando de la microbiota, hablando de esto, hablemos de probióticos. Actualmente también se habla de probióticos para la parte vaginal. Estos probióticos se pueden tomar cualquiera, todos sirven. Realmente todas las mujeres debemos de tomar probióticos para la parte vaginal.
Mira, los probióticos son microorganismos que viven con nosotros. Antes decíamos, bueno, nosotros tenemos algunos microorganismos comensales, es decir, microbios viviendo en nosotros. Pero desde hace unos años descubrimos que nosotros tenemos 100 veces más ADN de los microbios viviendo en nosotros que nuestro propio ADN. Entonces ya no sabemos si son microbios con nosotros o nosotros viviendo para los microbios. Es decir, que la microbiota es muy importante. La salud reproductiva, la salud ginecológica inclusiva tiene mucho que ver con la composición de esa microbiota. Una de las cosas que rigen nuestra salud femenina, incluso se ha asociado en la disbiosis, que es cuando tenemos alteración de nuestra microbiota, con la aparición de cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque esos microorganismos nos protegen de patógenos, especialmente del virus de VPH, que es el más asociado con el cáncer de cuello uterino. Pero, ¿cuáles son los probióticos? ¿Cómo debería uno elegir un probiótico? Así grandotote, agarren otra vez su papelito y escriban lo que les voy a decir. Cuando vayan a elegir, primero, ¿debemos todos tomar probióticos? La respuesta es sí. ¿A partir de qué edad? A partir de los 20 años deberíamos estar nosotros tomando probióticos, hombres y mujeres. ¿Cómo eliges un probiótico? Cuando llegas, tú vas a leer que diga más de 25 billones de unidades formadoras de colonias. Billones, no millones. Millones no nos sirven. Tienen que ser más de 25 billones de unidades formadoras de colonias que sean probióticos de cuarta o de quinta generación, es decir, de origen humano, porque son los que más van a tener lo que nosotros llamamos impronta, es decir, que van a ser reconocidos por nuestro organismo y se van a quedar más tiempo, y que sean especialmente ricos en firmicutes, lactobacilos y proteobacterias. Entonces, son las 3 características que debe tener un buen probiótico. Siempre es bueno que consulten con su médico, no se automediquen. Me tomé un probiótico y me dio diarrea, me cayó mal. ¿El probiótico no sirve? Claro que sirve. Te está diciendo, estás en disbiosis, estás en desbalance. Ese efecto gastrointestinal que tienes en el primer contacto con el probiótico te está diciendo, estoy permeabilizando tu barrera intestinal y por eso tienes este efecto. Y poco a poco lo vas a ir tolerando. ¿Esos probióticos se toman o se introducen a través del canal vaginal? Tenemos muchas maneras. O sea, los probióticos tú te los puedes tomar, que son excelentes. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de más de 25 billones de unidades formadas de colonia, es porque nosotros tenemos 400 metros cuadrados de intestino donde viven los probióticos. Y como se absorben mucho, para que haga efecto debe tener esa cantidad. Entonces tú te los tomas o los puedes colocar vaginales. Los vaginales, por favor, no se los automediquen. Vayan con el ginecólogo que le diga cuál, pero siempre es importante que se toma. ¿Cómo se toma el probiótico? En ayunas. Siempre se toma en ayunas. Claro, Eric nos dice, ¿cómo saber cuál tomar para 32 años? Bueno, también depende si es para ti, para tu pareja. Sí. Saber que específicamente, o si lo ¿no? quieres desde el punto de vista gastrointestinal, lo quieres para estimular la síntesis de testosterona. Por eso es que la automedicación no es buena. Para eso existe la consulta, pueden venir, consultar y nosotros orientarlos, individualizar, como dice Daniel, individualizar el caso. Entonces, ¿sí es posible tener esos ovarios jóvenes? Claro que sí. Ahorita con esta última tecnología, y de hecho ese precisamente es uno de mis cursos a dar ahora en Argentina, llevando como siempre mi bandera. De Venezuela, Pioneros por supuesto. pioneros en el mundo en esta técnica, y es justamente para rejuvenecer esos ovarios y darles a esas mujeres la oportunidad de ser madres con sus propios óvulos aún después de los 40, 46 años. ¿Cuándo se pueden rescatar estos óvulos que están ya como que tomando esa ruta de envejecimiento? ¿Hasta qué punto se pueden rescatar? ¿Cuándo tomar la decisión de congelar? Entonces, ¿cómo saber realmente qué necesitamos? Yo ahorita les dimos una cosita que anotaron de cuáles son las hormonas que ustedes se van a medir el día 1, 2 o 3 de la regla para que tengan idea de cómo está su reserva. Fíjense, no esperen a tener 38 años, 40 años, no esperen a que llegue el príncipe encantado de sus sueños para decidir ser madres, porque a veces cuando el príncipe llega ya los ovarios nos dejaron botadas. Entonces, a partir de los 25 años, una mujer puede considerar
preservar su fertilidad. Es decir, ¿de qué manera? Pues si usted quiere vitrificar sus óvulos, usted a partir de los 25 años lo puede hacer. Una mujer más joven que ha sido diagnosticada de cáncer antes de ser sometida a la quimioterapia, a la radioterapia, vaya a vitrificar sus óvulos. Fíjate, yo siempre hablo con los oncólogos porque cuando diagnostican el cáncer en mujeres jóvenes que no han sido madres, dicen que es muy difícil pensar en el mañana, quimioterapia y ya de una vez, pero no, nosotros solo necesitamos 11 días para que nos permitan rescatarle la fertilidad, guardar los óvulos o guardar incluso el semen cuando son los varones, porque cuando la mujer está haciéndose la quimioterapia o la radioterapia tiene una esperanza, dice pues yo voy a salir de esto, yo voy a vivir porque allí estoy dejando algo que puede ser tus óvulos o pueden ser tus embriones inclusive, y es como alimentar esa esperanza para que puedas salir adelante, recuperarte más rápido y cumplir tu sueño de ser madre. Vitrificar tus óvulos, congelar tus embriones, congelar tu semen, cuando ves que se te están pasando los años y no tienes planes de ser mamá por ahora, pero que en un futuro sí, lo mejor que tú puedas hacer, la mejor inversión, incluso los caballeros, congelen su semen. ¿Por qué? Porque cuando pasan los años la calidad es peor y es súper sencillo hacer estos procedimientos. Nos queda un minuto, pero este minuto es tuyo, Carmen. La doctora Carmen Navarro nos deja su mensaje final de fertilidad, lo que tú quieras decirnos para que se nos quede grabado bien en la conciencia. A las mujeres especialmente, a todas esas mujeres que les dijeron que después de los 40 años será imposible. Esas mujeres que, como tú dijiste ahorita, callan porque no quieren expresar lo que sienten. No se duerman, no pierdan ese sueño de ser madres. Hoy día la tecnología avanzó, tenemos mucho que ofrecer para ustedes. Ser madre es una de las cosas más maravillosas que a una mujer le puede pasar. Así pues, que no se duerman con los que les quedó, luchen hasta el final y cumplan ese sueño. Y ojalá podamos ser nosotros quienes los ayudemos a ser parte de ese milagro de la vida. Y hablando de eso, vamos a decir cómo te contactan. En las redes sociales estoy súper fácil, @tenerbebé. Y bueno, estamos ubicados en el Women Care and Fertility Center, en el Centro Comercial Terras Plaza, Terraza del Club Hípico, acá en Caracas. Gracias, Carmen, por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Gracias. Estuvimos conversando con la doctora Carmen Navarro, especialista en fertilidad. Recuerde que este podcast queda también a través de nuestro canal de YouTube como @la radio podcast, así se suscribe también a través de este canal y usted puede ver nuevamente esto y también ver los fragmentos a través de TikTok, de X y también el Instagram Live que quedará activo a través de mi cuenta @Daniela J. Salas en conjunto y en colaboración con @tenerbebé, la cuenta de la doctora Carmen Navarro. Un gusto estar como siempre con ustedes a través de esta radio divertida, como siempre lo digo, porque nos vemos, nos escuchamos, combinamos lo tradicional de la radio que nos encanta y nos fascina, pero también la tecnología y las múltiples plataformas que hoy en día nos dejan disfrutar y consumir contenido de calidad. @la radio podcast. Nos vemos en una próxima entrega de Tu Consultorio Podcast. Este programa fue presentado por Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, tu corazón merece lo mejor, @DR-Asdrúbal Alfonso.